Todavía puedo verlo en mis sueños. Su sonrisa perfecta, blanca como la leche, brillando bajo las luces del altar. Esa sonrisa que prometía salvación, que curaba heridas invisibles, que te hacía sentir especial entre cientos de personas. Pero ahora sé la verdad. Detrás de esos dientes perfectos se escondía algo oscuro, algo que devoraba almas como la mía. Han pasado 6 meses desde que escapé de la iglesia de la luz eterna. 6 meses desde que dejé atrás las alabanzas interminables, las noches de ayuno obligatorio, las miradas vigilantes de las hermanas que reportaban cada uno de mis movimientos. 6 meses desde que vi por última vez al pastor Elías y su maldita sonrisa. Pensarás que estoy exagerando, que una iglesia es solo un lugar de fe, un refugio para almas perdidas, y tal vez tengas razón. Pero lo que yo viví no fue fe, fue una prisión invisible, construida con versículos bíblicos y amenazas de condenación eterna. Llegué a esa iglesia hace 2 años, destrozada por un divorcio que me dejó sin nada, sin casa, sin dinero, sin esperanza. Alguien me dio un volante en la calle. ¿Necesitas un milagro? Ven y recíbelo. Y fui. Dios, ¿cómo desearía no haberlo hecho? Porque ahora, aunque vivo a kilómetros de distancia, aunque cambié mi número de teléfono y mi rutina completa, todavía lo escucho. En la madrugada, cuando el silencio es absoluto, su voz resuena en mi mente. Nadie te amará como yo. Nadie te entenderá como yo. Sin mí, no eres nada. Y lo peor de todo es que una parte de mí, esa parte rota que nunca sanó del todo, todavía quiere creerle. Mi nombre es Elena Martínez y tengo 34 años. Antes de la Iglesia de la Luz Eterna, era maestra de primaria. Tenía amigos, familia, una vida normal. No era perfecta, pero era mía. Ahora, cuando me miro al espejo, apenas reconozco a la mujer que me devuelve la mirada. Todo comenzó un martes lluvioso de abril. Acababa de firmar los papeles del divorcio y caminaba sin rumbo por el centro de la ciudad, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Una mujer mayor, de rostro amable y ojos cálidos, se acercó a mí con un paraguas. «Hija, estás empapada. ¿Por qué no vienes a secarte? La iglesia está aquí cerca y tenemos café caliente». Su nombre era Hermana Gloria, y fue la primera pieza del mecanismo que casi me destruye. Pero en ese momento solo vi bondad. Solo sentí el alivio de no estar sola. La seguí hasta un edificio moderno, con vitrales de colores y un letrero luminoso que decía «Iglesia de la Luz Eterna, donde los milagros suceden». Adentro, todo era luz y música. Personas sonrientes me saludaban como si me conocieran de toda la vida. Alguien me trajo un café con leche y una galleta casera. Me sentaron en primera fila, justo frente al altar. Y entonces lo vi por primera vez. Pastor Elías, con su traje impecable y esa sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. Antes de continuar con esta historia que necesito contar, te pido que, si has sentido alguna vez que algo no está bien en tu entorno, si esta historia resuena contigo de alguna manera, dejes un comentario abajo. Dale like si crees que más personas necesitan escuchar esto. Y suscríbete al canal porque lo que voy a contarte podría salvarte de cometer el mismo error que yo. Ahora sí, déjame llevarte al principio de mi pesadilla. «Hermana, veo dolor en tus ojos», dijo el pastor Elías, señalándome directamente desde el púlpito. Mi corazón se detuvo. Había 500 personas en ese auditorio, pero sentí que me hablaba solo a mí. Veo un matrimonio roto, veo traición, veo noches de llanto. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Cómo podía saber? Hermana Gloria debió decirle, pensé, pero no importaba. Sus palabras tocaban cada herida abierta en mi alma. Pero Dios me muestra algo más, continuó, bajando del altar y caminando hacia mí.
veo restauración, veo propósito, veo una nueva vida esperándote, pero primero debes rendir tu dolor a los pies de Cristo. Extendió sus manos hacia mí y sin pensarlo me levanté. Mis piernas temblaban mientras caminaba hacia él. La música había comenzado a sonar, suave al principio, luego más intensa. Las personas a mi alrededor empezaron a cantar en lenguas. El pastor Elías puso sus manos sobre mi cabeza. Sentí un calor extraño, casi eléctrico. Fuera, espíritu de depresión, fuera, demonio de la soledad, gritó y su voz retumbó por los altavoces. Mi cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. No sé si fue emoción, agotamiento o sugestión, pero caí de rodillas, sollozando como nunca antes en mi vida. Varias hermanas me rodearon, orando en voz alta, sosteniendo mis manos. Cuando finalmente abrí los ojos, todos me miraban con admiración. «Has sido liberada, hermana Elena», susurró hermana Gloria a mi oído. «Ahora eres nueva criatura». Me sentía extrañamente liviana, como si realmente algo hubiera salido de mí. El pastor Elías me ayudó a levantarme y su sonrisa era tan brillante, tan llena de compasión, que quise abrazarlo. «Bienvenida a tu verdadera familia», me dijo. Esa noche me fui a casa con una bolsa llena de CDs de predicaciones, un libro devocional escrito por el pastor Elías y un calendario de actividades de la iglesia. También me fui con algo más peligroso: la sensación de haber encontrado finalmente mi lugar en el mundo. Por primera vez en meses dormí sin pesadillas. No sabía que las verdaderas pesadillas apenas estaban comenzando. Los días siguientes fueron como una luna de miel espiritual. Asistía a los servicios 3 veces por semana: martes, jueves y domingos. Cada vez el pastor Elías tenía palabras especiales para mí. «Hermana Elena, Dios me mostró que tienes un don especial para el ministerio de intercesión», me dijo un jueves. Me invitó a unirme al grupo de oración de las 5 de la mañana. Acepté sin dudar. Las madrugadas en la iglesia eran intensas. Orábamos durante 2 horas seguidas, a veces gritando, a veces llorando, siempre exhaustos, pero extrañamente eufóricos. El pastor Elías decía que mientras el mundo dormía, nosotros luchábamos batallas espirituales. El enemigo nunca duerme y nosotros tampoco podemos descansar, repetía. Llegaba a la escuela donde trabajaba con ojeras profundas, pero no me importaba. Estaba haciendo la obra de Dios. Hermana Gloria se convirtió en mi mentora espiritual. Me llamaba todos los días para verificar que estuviera leyendo la Biblia, que no estuviera viendo televisión secular, que mi vida de oración fuera constante. «El mundo quiere robarte lo que Dios te ha dado», me advertía. «Debes proteger tu salvación con disciplina». Dejé de ver películas, dejé de escuchar música que no fuera cristiana, dejé de leer cualquier cosa que no estuviera aprobada por el pastor. Mi familia comenzó a preocuparse. Mi hermana Laura me llamó un sábado. «Elena, ¿por qué no viniste al cumpleaños de mamá? Te hemos llamado toda la semana». Me había olvidado por completo. Ese sábado había un retiro especial en la iglesia y el pastor Elías había dicho que era obligatorio para todos los miembros comprometidos. «Perdóname, Laura, pero tuve un compromiso importante en la iglesia», le expliqué. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Elena, ¿estás bien? Te escuchas diferente», dijo mi hermana con preocupación genuina en su voz. Quise decirle que nunca había estado mejor, que finalmente había encontrado propósito, que Dios me estaba transformando, pero las palabras sonaron falsas incluso en mi propia mente. «Estoy perfectamente bien, Laura. Solo estoy ocupada con cosas de Dios. Tú no entenderías». Colgué antes de que pudiera responder y algo dentro de mí se sintió mal por ello. Pero el pastor Elías había enseñado que la familia terrenal a veces no entiende el llamado divino, que teníamos que estar dispuestos a dejar todo por seguir a Cristo, incluso a aquellos que más amábamos.
2 meses después de mi primera visita, el pastor Elías anunció un nuevo programa: Discipulado intensivo para mujeres de propósito. Solo 25 hermanas fueron seleccionadas y yo estaba entre ellas. Sentí que era un honor especial, una confirmación de que realmente era valiosa para Dios. La primera reunión fue un viernes por la noche, en una sala privada detrás del altar principal. Hermanas, comenzó el pastor Elías, su voz suave pero firme. Ustedes han sido elegidas porque Dios ve en ustedes un potencial extraordinario, pero el potencial sin disciplina es como una semilla sin tierra. Hizo una pausa dramática, mirándonos una por una. A partir de hoy, van a someterse a un proceso de transformación total, espiritual, mental y física. ¿Están dispuestas a obedecerme completamente como obedecerían a Dios mismo? Todas dijimos que sí al unísono. ¿Cómo podríamos negarnos? Entonces sacó una carpeta y comenzó a distribuir hojas. Estas son las directrices de santidad que gobernarán sus vidas de ahora en adelante, explicó. Miré el documento. Era una lista de 20 reglas detalladas. Algunas parecían razonables al principio: oración diaria, lectura bíblica, asistencia obligatoria a todos los servicios. Pero otras me causaron una extraña incomodidad. Regla número 7. Las hermanas no deben usar pantalones, solo faldas o vestidos por debajo de la rodilla. Regla número 9. El maquillaje debe ser mínimo, preferentemente ninguno, para no provocar lujuria en los hermanos. Regla número 12. Las hermanas no deben tener conversaciones privadas con hombres que no sean sus esposos o familiares directos, ni siquiera por mensaje. Regla número 15. Toda relación romántica debe ser aprobada y supervisada por el pastor. Sé que algunas de estas directrices pueden parecer estrictas, dijo el pastor Elías, como si hubiera leído mi mente, pero están basadas en principios bíblicos eternos. En el mundo, las mujeres se visten para seducir. Aquí nos vestimos para glorificar a Dios. En el mundo, las relaciones son carnales y destructivas. Aquí construimos matrimonios santos bajo la cobertura espiritual adecuada. Sus palabras tenían sentido en ese momento, o al menos quise creer que lo tenían. La siguiente semana llegué a la iglesia con un vestido nuevo, largo y modesto. Hermana Gloria me abrazó con aprobación. Ahora sí te ves como una verdadera sierva de Dios, hermana Elena. Pero cuando pasé frente a un espejo, apenas me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada parecía de otra época, con su ropa sin forma y su rostro lavado. Es solo ropa, me dije. Lo que importa es el corazón. Pero no era solo ropa. Era el principio de algo mucho más profundo. Al día siguiente, hermana Gloria me llamó alarmada. Elena, me informaron que ayer saliste a almorzar con tu primo Javier. ¿Es cierto? Me quedé helada. Era verdad. Mi primo había pasado por la ciudad y tomamos un café rápido. Hermana Elena, continuó con tono severo, el pastor dejó clara la regla sobre conversaciones con hombres. No importa que sea tu primo. Las apariencias importan y el enemigo usa estos descuidos para crear chismes y división. Pero Gloria es mi primo, lo conozco desde niño, protesté, sintiendo una mezcla de vergüenza e indignación. El problema no es lo que pasó, sino lo que otros pueden pensar que pasó, respondió ella. El pastor Elías dice que debemos evitar hasta la apariencia del mal. Necesito que vengas a la iglesia esta noche para una sesión de consejería. No era una invitación, era una orden. Esa noche, sentada frente al pastor Elías en su oficina privada, me sentí como una niña regañada. Elena, estoy decepcionado, dijo, sin sonreír por primera vez desde que lo conocía. Pensé que entendías la seriedad de tu compromiso con Dios, pero veo que todavía tienes un pie en el mundo.
Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Comencé a llorar. Lo siento, pastor. No volverá a pasar. Espero que no, respondió, su tono suavizándose ligeramente. Porque si no puedes obedecer en lo pequeño, ¿cómo confiaré en ti con responsabilidades mayores? Dios tiene un plan hermoso para tu vida, Elena, pero solo puede cumplirse si aprendes a someterte completamente. Asentí entre lágrimas, sintiéndome culpable por algo que, en el fondo, sabía que no estaba mal. Pero él era el pastor. Él escuchaba la voz de Dios. Si él decía que había pecado, entonces debía ser verdad. Salí de esa oficina con una tarea: escribir una carta de disculpa pública para leer frente al grupo de discipulado, confesando mi falta de juicio y reafirmando mi compromiso con las directrices de santidad. Lo hice, y mientras leía esa carta, sintiendo las miradas de mis hermanas sobre mí, una parte muy pequeña de mi ser gritaba que algo estaba terriblemente mal, pero esa voz era tan débil que fue fácil ignorarla. Pasaron 6 meses desde mi ingreso al discipulado intensivo. Mi vida había cambiado por completo. Ya no veía a mi familia excepto en ocasiones especiales. Y esas visitas siempre terminaban en tensión. Mi madre lloraba cada vez que me veía, diciendo que había perdido a su hija. Mi hermana Laura dejó de llamarme después de nuestra última discusión, cuando le dije que su vida secular estaba llena de pecado y que necesitaba arrepentirse. En la iglesia, sin embargo, me sentía valorada. El pastor Elías me había dado un cargo, líder del ministerio de ayuno y oración. Sonaba importante, aunque en realidad significaba coordinar grupos de mujeres que ayunaban 3 días seguidos cada semana. Yo misma había perdido 12 kilos. Hermana Gloria decía que me veía más espiritual, más pura. Cuando me miraba al espejo, veía una mujer demacrada y exhausta, pero convencida de que su sufrimiento era santo. Un domingo, el pastor Elías hizo un anuncio especial. Dios me ha revelado matrimonios santos para algunas de nuestras hermanas solteras. Mi corazón se aceleró. Llevaba meses sin pensar en el amor, enfocada completamente en mi vida espiritual. Pero era humana, y la idea de tener una pareja, alguien que me comprendiera, me hizo sentir esperanza. Hermana Elena, dijo de repente, acércate al altar. Caminé hacia él con las piernas temblorosas. Dios me mostró en sueños que tu esposo está en esta congregación, anunció el pastor ante los cientos de personas presentes. Es un hombre de Dios, fiel, trabajador, dispuesto a ser tu cobertura espiritual. La congregación estalló en aplausos y alabanzas. Yo estaba en shock. Hermano David, llamó el pastor, ven aquí. Un hombre mayor, de unos 50 años, se acercó al altar. Lo conocía de vista, era diácono y trabajaba como contador en la iglesia. David era 30 años mayor que yo. Tenía un exmatrimonio y 3 hijos adultos. Era callado, serio, y cada vez que me había visto antes, su mirada me incomodaba. Pero ahora estaba ahí, tomando mi mano mientras el pastor Elías nos bendecía frente a todos. Este es un matrimonio ordenado por Dios, declaró. No es una sugerencia, es una revelación divina. Hermana Elena, hermano David, ¿aceptan la voluntad de Dios para sus vidas? David dijo que sí inmediatamente. Yo dudé. Solo fue un segundo, pero el pastor lo notó. Su mirada se endureció casi imperceptiblemente. ¿Hermana Elena?, preguntó, su voz con un tono de advertencia apenas audible. Toda la congregación me miraba expectante. Hermana Gloria, desde la primera fila, asintió con firmeza, como ordenándome que obedeciera. Sí, susurré finalmente, acepto la voluntad de Dios. Los aplausos fueron ensordecedores, pero yo me sentía vacía. Esa noche, David me llevó a cenar a un restaurante sencillo. Fue nuestra primera conversación real.
Estoy muy feliz de que Dios te haya escogido para mí, Elena, dijo, sin mucha emoción en su voz. Necesito una esposa que entienda el ministerio, que sea sumisa y que cuide bien de un hogar cristiano. El pastor me aseguró que tú eres esa mujer. No hablaba de amor, de conocernos, de construir algo juntos. Hablaba de necesidades y roles. Yo también estoy feliz, mentí, moviendo la comida en mi plato sin apetito. ¿Cuándo crees que deberíamos casarnos?, preguntó David casualmente, como si estuviera discutiendo un trámite administrativo. El pastor sugirió que no esperemos mucho. Los noviazgos largos son peligrosos, dice él. Abren puertas al pecado sexual. Me atragante con el agua. ¿Pronto? ¿Qué tan pronto? 3 meses, respondió. Es tiempo suficiente para planear una boda sencilla. 3 meses, 90 días para casarme con un hombre que no amaba, que no conocía, que me miraba como un objeto más que como una persona. Pero esta era la voluntad de Dios, ¿no es así? El pastor lo había dicho, y él hablaba con Dios. Si yo dudaba, era porque mi corazón todavía estaba contaminado por el mundo, por la idea romántica del amor que Satanás había plantado en la cultura secular. Debía confiar, debía obedecer, debía creer. Esa noche, por primera vez en meses, busqué mi teléfono viejo, el que había dejado de usar cuando me dieron uno nuevo sin distracciones mundanas. Encontré los mensajes de mi hermana Laura, docenas de ellos sin leer. Elena, por favor responde. Estamos preocupados. Mamá llora todas las noches. ¿Qué te está pasando? Mis dedos temblaron sobre el teclado, queriendo escribir. Ayúdame, Laura. Algo está mal. Tengo miedo. Pero entonces vi mi reflejo en la pantalla negra del teléfono y escuché la voz del pastor en mi mente. El enemigo usará a tu familia para alejarte del propósito de Dios. Apagué el teléfono y lo escondí en el fondo de mi cajón. El día de mi compromiso oficial con David fue celebrado con un servicio especial. El pastor Elías predicó sobre la obediencia de Abraham cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo. Hermanos, dijo con pasión, la obediencia radical es lo que Dios demanda de nosotros, no obediencia tibia, no obediencia selectiva, sino obediencia total, incluso cuando no entendemos. Me miró directamente. Hermana Elena es un ejemplo de esta obediencia. Ella confía en la voz de Dios a través de su pastor, incluso cuando su corazón humano duda. Todos aplaudieron. Yo sonreí, pero por dentro algo se estaba rompiendo. Los preparativos para la boda consumieron mi vida. Hermana Gloria y otras mujeres del ministerio habían tomado control total. Eligieron mi vestido, modesto, manga larga, cuello alto, el menú sencillo, sin alcohol, sin música secular, y hasta la lista de invitados. Tu familia puede venir, me dijo hermana Gloria, pero no pueden tomar fotos ni publicar nada en redes sociales. El pastor no quiere que nuestras celebraciones santas sean profanadas en internet. Cuando llamé a mi madre para invitarla, su voz se quebró. Elena, mi amor, ¿de verdad quieres casarte con este hombre? Ni siquiera lo conoces. Sentí un nudo en la garganta. Mamá, es la voluntad de Dios. El pastor lo confirmó. Hubo un silencio pesado. Elena, ese hombre no es Dios, es solo un pastor. Sus palabras fueron como un golpe. No blasfemes, mamá, respondí con voz temblorosa. Si no puedes apoyarme, mejor no vengas. Colgué antes de empezar a llorar. 2 semanas antes de la boda, tuve mi primera sesión de consejería prematrimonial con el pastor Elías. Era obligatoria, privada, en su oficina después de que todos se habían ido. Llegué nerviosa, sin saber qué esperar. Él estaba sentado detrás de su escritorio sonriendo como siempre. Elena, siéntate. Hablemos sobre tu futuro con el hermano David. Sus palabras eran amables, pero había algo en su mirada que me incomodaba.
Un matrimonio santo requiere sumisión total de la esposa, comenzó, citando versículos de Efesios. Tú debes obedecer a David en todo, así como David me obedece a mí y yo obedezco a Dios. Es una cadena de autoridad divina. Asentí, aunque mi estómago se retorcía. Pero Elena, continuó, su voz bajando a un susurro casi íntimo. También necesito asegurarme de que estás preparada emocionalmente para este matrimonio. ¿Has tenido dudas? Bueno, a veces, comencé, eligiendo mis palabras cuidadosamente. A veces siento que todo está pasando muy rápido. Esperaba comprensión, tal vez incluso que pospusiéramos la boda. En cambio, su expresión se endureció. Esas dudas vienen del enemigo, Elena. Satanás no quiere este matrimonio porque sabe que a través de él Dios hará grandes cosas. Debes resistir esas mentiras. Me sentí pequeña, estúpida, espiritualmente débil. Tienes razón, pastor, murmuré. Son solo ataques espirituales. Exactamente, respondió, su sonrisa regresando. Y para protegerte de estos ataques voy a pedirte algo. Necesito que me entregues tu teléfono celular. Me quedé helada. ¿Mi teléfono? Sí. He notado que aún mantienes contacto con personas fuera de la iglesia. Eso está abriendo puertas espirituales peligrosas. David y yo acordamos que es mejor que durante este tiempo de preparación te desconectes completamente del mundo exterior. Pero, ¿cómo me comunicaré con mi familia para la boda?, pregunté, sintiendo pánico. Hermana Gloria te prestará su teléfono cuando sea necesario bajo supervisión. Esto es temporal, Elena. Solo hasta que estés casada y espiritualmente más fuerte. Extendió su mano. Confía en mí. No era una petición, era una orden. Con manos temblorosas saqué mi teléfono de mi bolso y lo puse en su palma. Buena chica, dijo, guardándolo en un cajón con llave. Ahora realmente estás libre. Pero no me sentía libre, me sentía atrapada. Los siguientes días fueron una neblina. Sin teléfono, sin contacto con el mundo exterior, mi vida se reducía a la iglesia y mi pequeño apartamento. David venía a visitarme cada tarde, siempre acompañado por hermana Gloria para proteger nuestra pureza. Nuestras conversaciones eran monótonos. Él hablaba de las reglas de su casa, de lo que esperaba de mí como esposa, de cómo debía cocinar, limpiar, vestirme, comportarme. Una noche, David mencionó casualmente, cuando nos casemos, dejarás tu trabajo de maestra. El pastor y yo acordamos que una esposa debe estar en casa, cuidando del hogar y apoyando el ministerio de su esposo. Mi sangre se heló. Pero yo amo enseñar, es mi vocación. David me miró con frialdad. Tu vocación ahora es ser mi esposa. El trabajo te distrae de las cosas de Dios. Además, no necesitamos tu salario. Yo proveo suficiente. No puedes obligarme a renunciar, dije, sintiendo una chispa de rebeldía. David sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. No te estoy obligando, Elena. Es una decisión que tomarás porque amas a Dios y respetas a tu futuro esposo. Si realmente estás en la voluntad divina, obedecerás sin resistencia. Hermana Gloria asintió desde su silla. El trabajo secular ata a las mujeres al mundo, Elena. Debes confiar en la provisión de tu esposo, como Sara confió en Abraham. Esa noche, sola en mi apartamento, me miré al espejo. Ya no quedaba nada de la Elena que había entrado a esa iglesia hace casi un año. Mi cabello estaba sin cortar, sin teñir, gris y opaco. Mi rostro estaba demacrado por los ayunos constantes. Mis ojos habían perdido su brillo, usaba ropa que no elegí, vivía según reglas que no cuestioné y estaba a punto de casarme con un hombre que no amaba. ¿Cuándo había sucedido todo esto? ¿Cómo había llegado hasta aquí? Busqué mi teléfono viejo, el que había escondido meses atrás. Todavía tenía un poco de batería. Abrí los mensajes de Laura. El último era de 2 días atrás. Elena, si estás en peligro, parpadea 2 veces.
una referencia a una broma que teníamos de niñas, pero ahora sonaba desesperada. Mis dedos se movieron solos. Laura, yo... Pero no pude terminar. La puerta se abrió de repente. Era hermana Gloria, con una llave que yo no sabía que tenía. «¿Qué estás haciendo, Elena?», preguntó, viendo el teléfono en mis manos. Su voz era fría como el hielo. «¿Tienes otro teléfono?», dijo hermana Gloria, no como pregunta, sino como acusación. «Hermana Elena, esto es muy decepcionante, muy preocupante». Me lo arrebató de las manos antes de que pudiera reaccionar. «El pastor necesita saber de esto inmediatamente». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. «Gloria, por favor, yo solo quería hablar con mi hermana». Pero ella ya estaba marcando. 20 minutos después, estaba en la oficina del pastor Elías, pasada la medianoche. Él sostenía mi teléfono viejo, leyendo mis mensajes no enviados con expresión grave. David estaba allí también, sentado en silencio con los brazos cruzados. «Elena», comenzó el pastor, su voz llena de decepción teatral. «Me duele en el alma ver que después de todo lo que hemos invertido en ti, todavía escondes cosas, todavía mientes, todavía te aferras al mundo». «No estaba mintiendo, pastor, yo solo...». Intenté explicar, pero él levantó la mano para silenciarme. «No me interesa tu excusa. Lo que veo aquí es rebelión. Y la rebelión es como pecado de adivinación, dice la Escritura. Hermano David, ¿todavía quieres casarte con esta mujer que claramente tiene problemas de sometimiento?». David me miró con frialdad. «Si ella se arrepiente genuinamente y se compromete a cambiar, estoy dispuesto a darle una oportunidad». «Muy generoso de tu parte, hermano», dijo el pastor. «Elena, tienes una decisión que tomar ahora mismo. O te sometes completamente, entregas este teléfono, cortas todo contacto con tu familia hasta después de la boda y demuestras que realmente estás comprometida con Dios, o te vas. Pero si te vas, estarás rechazando la voluntad de Dios. ¿Y sabes lo que le pasa a quienes rechazan la voluntad de Dios?». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una amenaza velada. Miré a hermana Gloria buscando algo de compasión, pero su rostro era una máscara de piedra. Miré a David, quien simplemente esperaba mi respuesta como si estuviéramos discutiendo un contrato de negocios. Y miré al pastor Elías, con esa sonrisa que ya no me parecía compasiva, sino depredadora. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, o más bien, algo se despertó. «Me voy», dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. El silencio que siguió fue absoluto. «¿Qué dijiste?», preguntó el pastor, su sonrisa desapareciendo por completo. «Dije que me voy. No voy a casarme con David. No voy a seguir estas reglas. Me voy de esta iglesia». Las palabras salieron como un torrente que había estado contenido durante meses. Me puse de pie, temblando pero decidida. «Elena, siéntate», ordenó el pastor Elías, su voz ahora despojada de toda calidez. «No has pensado bien esto. Estás bajo un ataque espiritual severo. Si sales por esa puerta, estarás entregándote a Satanás. Perderás tu salvación. Tu vida se convertirá en un infierno. Todo el dolor que Dios sanó regresará multiplicado. ¿Realmente quieres eso?». Sus palabras buscaban el miedo que había plantado en mí durante todos esos meses. Pero algo había cambiado. Si Dios realmente quisiera que yo me casara con David, no necesitaría que usted me obligara, dije, mi voz ganando fuerza. Si Dios realmente quisiera que yo viviera así, no me sentiría tan muerta por dentro. Y si usted realmente hablara con Dios, sabría que esto está mal. Vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Ira pura. Se levantó de su silla, imponente, intimidante. «Eres una rebelde, una Jezabel, una hija de la desobediencia, y sufrirás las consecuencias». «Tal vez», respondí caminando hacia la puerta, «pero al menos volveré a ser yo misma».
Hermana Gloria intentó bloquear mi salida. Elena, no puedes irte así. ¿Dónde vas a ir? No tienes a nadie. Tu familia te ha olvidado. Sin nosotros no eres nada. Sus palabras pretendían destruirme, pero tuvieron el efecto contrario. Tengo a mi hermana, dije, y aunque no la tuviera, me tengo a mí misma. Eso es más de lo que he tenido en este último año. Salí de esa oficina, bajé las escaleras de la iglesia y caminé hacia la calle. Era casi la 1 de la mañana. No tenía mi teléfono, no tenía dinero, pero tenía algo más valioso. Tenía libertad. Caminé 20 cuadras hasta encontrar un teléfono público. Con manos temblorosas, marqué el número de Laura que todavía recordaba de memoria. Ella contestó al segundo timbre, su voz llena de sueño y preocupación. «Hola, Laura», dije y mi voz se quebró. «Soy Elena, necesito que vengas por mí». Hubo un segundo de silencio y luego, «Dime dónde estás, voy en camino». No hizo preguntas, no me regañó, simplemente vino. 40 minutos después, vi su auto acercarse. Cuando abrí la puerta, ella me miró con lágrimas en los ojos. «Elena», susurró, «pensé que te había perdido». Nos abrazamos allí, en la calle vacía, y lloré como no había llorado en meses. Laura me llevó a su casa, me prestó ropa normal, me hizo un té caliente y simplemente me sostuvo mientras yo procesaba todo lo que había vivido. «No tienes que contarme nada ahora», me dijo. «Solo necesito que sepas que estás a salvo, que te amo, que nunca dejé de buscarte». Al día siguiente, con su ayuda, fui a la policía a reportar que el pastor tenía mi teléfono celular y mis documentos personales. Presenté una denuncia formal. No sé si llevó a algo, pero fue importante para mí establecer que lo que había vivido no estaba bien. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Dejé mi apartamento y me mudé temporalmente con Laura. Renuncié a mi trabajo de maestra porque no podía funcionar emocionalmente. Caí en una depresión profunda, pero lo más aterrador fue que, incluso estando lejos, el pastor Elías seguía en mi mente. Escuchaba su voz constantemente. «Sin mí no eres nada. Rechazaste la voluntad de Dios. Tu vida será un desastre». Comencé terapia con una psicóloga especializada en abuso espiritual. Fue ella quien me explicó el término: manipulación coercitiva, control mental, trauma religioso. Me ayudó a entender que lo que había vivido no era fe verdadera, sino una forma sofisticada de abuso emocional y psicológico. Que el pastor Elías había usado técnicas de control, privación de sueño, ayunos extremos, aislamiento social, vigilancia constante, todo diseñado para romper mi capacidad de pensar críticamente. 6 meses después de mi escape, finalmente me sentí lista para reconectar con mi madre. Fui a su casa un domingo por la tarde. Cuando abrió la puerta y me vio, se cubrió la boca con las manos. «Mi niña», lloró, abrazándome fuerte. «Mi Elena ha regresado». Pasamos horas hablando, llorando juntas, sanando. Ella me contó cómo había ido a la iglesia varias veces buscándome, pero no le permitieron verme. Cómo había considerado llamar a la policía, pero temía empeorar las cosas. Cuánto había rezado por mi regreso. Han pasado 2 años desde que salí de la iglesia de la luz eterna. La edificación sigue operando. El pastor Elías sigue predicando, sigue sonriendo, sigue manipulando nuevas víctimas. A veces veo su rostro en las redes sociales, en publicaciones de personas que recién descubren su ministerio, y siento una punzada de pánico. Quiero gritarles que huyan, que esa sonrisa esconde un depredador. Pero sé que nadie me escucharía hasta que estén listos para ver la verdad. Regresé a enseñar hace 6 meses. Recuperé mi vida, mi identidad, mi libertad, pero las cicatrices permanecen. Todavía tengo pesadillas donde estoy de nuevo en esa iglesia, donde no puedo escapar,
donde su voz resuena en mi cabeza. Todavía escucho al pastor Elías en mis sueños. Vuelve, Elena, aquí es donde perteneces. Sin mí nunca serás completa. Pero cada mañana me despierto, miro mi reflejo en el espejo y veo a una mujer que sobrevivió. Una mujer que eligió la libertad sobre la sumisión, la verdad sobre el control. Y aunque su voz todavía me persigue en la oscuridad, ahora sé distinguir la diferencia entre fe verdadera y prisión disfrazada de salvación. Esa es mi victoria y es suficiente.